Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Is this still a thing? Las personas con discapacidad severa se enfrentan a diversas barreras al desplazarse en la ciudad y en el transporte público. Por ello, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones queremos dar a conocer sus derechos y respetarlos. Las personas con discapacidad severa pueden obtener ante CONADIS el carné amarillo, que les otorga el beneficio del pase libre en el transporte público urbano e interurbano. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden desplazarse gratuitamente en estos servicios. Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones exhortamos a los transportistas a cumplir con la norma. El pase libre es un beneficio garantizado en la Ley 3412 para que los niños, adultos y ancianos con discapacidad severa puedan desplazarse gratuitamente en los servicios de transporte público urbano e interurbano. Los transportistas que incumplan la norma pueden recibir una sanción de hasta el 20% de una UIT y la inhabilitación vehicular para prestar el servicio de transporte público. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro.
claro, cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo, somos iguales. Rompamos juntos esos cristales, somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Transformando al mundo. Así que este programa realmente estamos pues bendecidos de estar aquí nuevamente en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quezada y darle las gracias a Justo Spielman, quien también ha sido parte de esta transformación, de este cambio en esta canción. Agradecida a todos ustedes que siempre están conectados ahí cada mañana, esperando este programa, Cambiando el Mundo con Raquel Quezada, que precisamente tratamos de cambiarlo con educación, trayendo pues profesionales comprometidos con la verdad, profesionales que siempre están dispuestos a abogar por un mundo mejor, a transformar la vida de las familias con amor, lleno de esperanza, y precisamente eso es lo que hacemos en este programa. Así que hoy la cartelera de nuestro programa siempre está pues ready para nosotros precisamente educar con amor, educar con esa empatía que es necesaria en nuestro programa. Estamos siempre en vivo a través de nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quezada, Discapacidad TV, Facilitu, enlazando y transmitiendo por más de 54 canales en España, la Mega 95.1 FM, la Cajita TV Boston, Águila Radio Boston, KS Radio en la República Dominicana, la Radio Boston FM y discapacidadaldía.com. Siempre iniciamos con una cita positiva. Tratamos de eso, de hacer una cita positiva cada sábado. Y esta dice así: el amor de una madre es el combustible que capacita a un ser humano para hacer lo imposible. Esto lo escribió Marion Garrett. Y realmente es eso. Yo siempre veo como esta cita relacionada cuando un niño está jugando un deporte o un niño está haciendo un acto en la escuela. No es lo mismo cuando el padre está presente que cuando el padre está ausente. El niño siempre está esperanzado de que mami mírame, papi mírame.
y tratan de hacerlo mejor. Por igual cuando estamos en una carrera, no importa la edad, siempre queremos que nuestros padres estén haciéndonos ese acompañamiento. Y realmente el amor de esa madre, y lo voy a incluir a los padres, es el combustible que nosotros los seres humanos necesitamos para nosotros sacar esa resiliencia que también todos tenemos, para tratar de hacer lo imposible. Y no es lo mismo tener ese impulso, el tú decirle a un hijo, estoy orgullosa de ti, tú lo puedes hacer, depositar todas esas palabras positivas que necesita el ser humano, cree en ti, lo vas a lograr. Y es el resultado que siempre vamos a ver en nuestros hijos, que ellos van a hacer lo imposible dentro de su capacidad. Ahí vemos una Joana que estuvimos pasando momentos difíciles con ella y hoy está siendo posicionada en la tercera categoría, en la tercera línea, en todo Massachusetts, en el área de la lucha libre, siendo la única mujer por 2 años en su escuela participando en esta lucha libre. Mira cómo ella se está posicionando a nivel estatal. ¿Y por qué? Porque su mamá nunca dejó de orar por ella, nunca dejó de decirle, estoy orgullosa de ti, tú lo puedes, sigue adelante, y buscar también herramientas que le pueden ayudar a nuestros hijos cuando quizás muchas veces están en situaciones difíciles. Entonces es muy importante depositar cosas positivas en nuestros hijos, porque nosotros somos el combustible que va a permitir que ese ser humano haga lo imposible a través del amor de nosotros, para que ellos puedan también seguir adelante con su vida. Señores, como cada sábado tenemos esa palabra de aliento, hoy con la pastora Rosilia Barranco. Adelante, pastora. Buenos días, muy contenta de poder compartir con todos esta mañana. Dios les bendiga a todos. Y esta semana lo que escribí se trata de una situación que vi porque estaba llevando a una amiga al hospital a una cirugía, y entonces vi cómo llevaban a unos presos también a tener algún tipo de cuidado quirúrgico, y llevaban unos grilletes en los pies. Y yo lo primero que pensé fue, wow, estas personas tienen que acostumbrarse a caminar a cierto paso y no pueden adelantar porque la cadena y los grilletes lo mantienen limitados. Y entonces, pues esta semana quiero preguntarte, ¿cuáles son tus grilletes? Todos en algún momento de nuestra vida cargamos con algo que nos ata. Y no siempre son cadenas visibles, pero sí grilletes en el corazón, en la mente, en el alma y en cualquier área de nuestra vida. Esos grilletes nos roban la libertad de caminar al ritmo que queremos y de avanzar a mayor grado. Entonces nos hacen sentir que por más que intentamos, siempre hay algo que nos ala hacia atrás. En vez de ser prisionero de ello, tenemos la oportunidad de soltarnos, y la libertad comienza cuando reconoces lo que te ata. Entregas tu voluntad y decides caminar bajo tu diseño y ese propósito que viene de lo alto, ¿verdad? Entonces, pregúntate hoy, ¿qué miedo tengo que ya no me deja avanzar? ¿Qué recuerdo sigo cargando que no permite que yo pueda vivir el presente? ¿Qué hábito me roba la paz y la alegría? Y cuando identificas tus grilletes, das el primer paso para romperlos. Y cuando se rompen, entonces descubres que dentro de ti hay más fuerza de lo que pensabas, hay más esperanza, hay más capacidad de la que imaginabas, y sientes que puedes caminar más liviano. Así que no ignores tus grilletes, nómbralos, enfréntalos, entrégalos, porque la verdadera libertad no empieza afuera, sino dentro de ti. Y la verdad te hará libre. Así es que conoce la verdad. Quiero invitarte a que recuerdes que si haces esto, Dios hará el resto. Así es, señores, todos nosotros en el área personal, quizá en el área profesional, estamos luchando con un grillete. El grillete es un aparato que le ponen a los presos
que le dan un parámetro de lugar o de distancia que no pueden salir o del país, o quizás tiene que estar en el parámetro de donde vive, o quizás si son personas que han abusado a niñas, no pueden estar alrededor de donde hay área de colegio, escuela, etcétera. Entonces es como una retención que le hacen a los presos, y hay muchas cosas que nosotros estamos luchando en nuestras vidas, en lo personal también, de cosas que nos están deteniendo, y esa es la invitación hoy. Busca ese grillete que te está deteniendo a tú avanzar en tu vida. Así que realmente muchísimas gracias a la pastora Rosilia Barranco por este pensamiento sabio, por esta palabra de aliento que todos necesitamos. Así es, Dios te bendiga, mucho gusto, un placer. Amén, amén. Señores, hoy la cartelera está llena de personas y profesionales que van también a educar. Elizabeth Montilla, psicóloga, preparando ahí esa mochila emocional para iniciar a clase. También tendremos a Evelyn Roble, quien va a hablar de una actividad muy bonita que tiene para las personas con discapacidad. Y Vanessa Cruz estará hablando de su libro, de su nuevo libro, para educar también precisamente acerca de los niños con diferentes discapacidades. Señores, así que no se muevan de ahí porque esto apenas comienza. Hacemos nuestra primera pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. El peinado y maquillaje de Raquel de Quesada es de Vicky Organic Beauty Studio. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. La escritora Raquel Quesada te invita a descubrir sus libros de educación a favor de la discapacidad. Sus obras están diseñadas para educar a los niños y crear un mundo de concientización, fomentando la empatía y el amor. Encuentra los libros disponibles en Amazon y en su sitio web raquelquesadaautora.net. Para más información sobre lecturas y eventos de venta, comunícate al 978-828-5339. Por la compra de su libro, el 20% será dedicado a la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades, para ayudar a muchos niños con discapacidad en la República Dominicana. Juntos podemos seguir cambiando el mundo a favor de los niños con discapacidad. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta causa. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y quiero invitarte a nuestra conferencia Me Pongo en tu Zapato. Esto va dedicado para todo tipo de mamá, si tiene hijo con discapacidad o si no tiene hijo con discapacidad. El 13 de septiembre, a partir de la 1 de la tarde, estaremos ahí en un encuentro para celebrarnos, para nosotros pues compartir nuestro proceso, pero también nuestras bendiciones. Ahí está pues el teléfono 978-828-5339. En el 1 de la Union Street estaremos en la conferencia Me Pongo en tu Zapato con una servidora, pues Raquel Quesada estará compartiendo con todos ustedes. Así que no se lo pierdan, va a ser un tiempo muy bonito. No dejen que se lo cuenten porque después que verán la foto pues van a decir, ay, me lo perdí. Todavía tenemos cupo para esta conferencia Me Pongo en tus Zapatos, septiembre 13. Y el programa de AIP, programa individualizado para personas con discapacidad, está abierto. Las inscripciones están abiertas. Llame al 978-828-5339. Esto es un programa para padre, líder, para familiar que quiera pues
aprender todo relacionado con la educación especial en los Estados Unidos. Es un programa de 5 meses donde usted se compromete a pues asistir estos 5 meses y recibirá una certificación de la Federación de Niños con Discapacidad y por igual de la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad. También tendremos el 19 de septiembre una charla, Conozca sus derechos. Si usted no sabe cuáles son sus derechos en la educación especial, conjuntamente con Massachusetts Advocate for Children y la Fundación tendremos una conferencia el 19 de septiembre. Eso será de 10 a 12. Más que una conferencia, será una charla con todos los padres, donde usted también tendrá la oportunidad de hacer preguntas. Así que llame también al 781-410-1199. Ahí estará Rachel Carrero para usted asistirle. Así que esto será en la Fundación también. Señores, quiero invitarte a que vaya a First Class Beauty Center. Ellos tienen pues ahí todo tipo de servicio, me hacen el pelo, las manos, los pies, pero también hacen make-up y también pues todo tipo de trabajo en el pelo. Ellos están ubicados en el 15 de la Appleton Street en Loren con el teléfono 978-258-3215. Ahí la atenderán como una reina, como usted se merece. First Class Beauty Center Spa. Ya sí, está con nosotros nuestra primera invitada, Elizabeth Montilla, quien es psicóloga. Hoy estaremos hablando de cómo preparar esa mochila emocional, diría yo también para los padres, para los niños, antes de iniciar la clase. Muy buenos días, como cada sábado, siempre preparada para educar a nuestra comunidad. Buenos días, como siempre, un honor, un placer poder estar aquí este sábado con ustedes y sobre todo acompañándonos juntos a aprender sobre cositas que están en el camino y que a veces no las podemos ver. Tú sabes, Elizabeth, que no todos los padres están preparados emocionalmente para soltar a sus hijos en las escuelas, y me refiero a aquellos que tempranito, chiquitito. Yo creo que más el apego le afecta a los niños de los padres, que los niños quieran soltar también a los padres, porque yo entiendo que nuestras emociones se las transmitimos a nuestros hijos, y si nuestros hijos sienten que vamos a dejar a mamá triste porque vamos a iniciar la clase, que va a ser mi mamá el día entero, eso preocupa a los niños, y mira cómo esto afecta emocionalmente. Definitivamente es una situación que se experimenta una gran carga emocional para los niños, para los padres, incluso para los de esta situación. Si es que hablamos del lugar que ocupa en la familia, va a haber una connotación específica para cada uno de los miembros de esa familia. Pero es muy importante recordar que el inicio de clases es un inicio donde sí hay cargas emocionales como estrés, como miedo, como angustia, tanto en los padres como en los hijos, y más aún cuando hablamos de personas con discapacidad. Entonces, todo esto es la mochila. Cuando pensamos en inicio de clases, ¿qué pensamos? En materiales, en lápices, colores, cuadernos, mochilas. Pero esta vez quería justamente enfocarnos en esta mochila emocional, porque tenemos que aprender a hacernos cargo, tenemos que aprender a identificar lo que nos pasa para que justamente los niveles de estrés naturales que pueden existir en esta etapa del inicio de clases no se genere un tropiezo al ingreso, no se generen experiencias o expectativas desagradables tanto para padres como para niños, y se pueda hacer una adaptabilidad adecuada para estas primeras semanas del inicio de clases. Así es, y por eso también es muy importante mantener esa comunicación con la escuela, con los profesores, a hacer una comunicación abierta para que entiendan a nuestros hijos. Por ejemplo, yo también cuando antes de mi hijo iniciar la clase tuve un encuentro con la profesora. Traté de que se enfocara en mi hijo de manera individualizada, no generalizada con todos los estudiantes, y le dije cosas que ella debería de saber para que haya un mayor entendimiento para mi hijo. Y te estoy hablando no de Joan, sino de Sean. Y mira cómo nosotros tenemos diferentes tipos de hijos con diferentes personalidades, pero es muy importante que la profesora incluso entiendan cuál es la personalidad de nuestros hijos. Por supuesto que sí, esto es súper importante. Por eso es que
Lo que acabas justamente de mencionar es una de las recomendaciones que yo me gusta mucho aclarar en función de la seguridad. Esto va a generar seguridad para mamá, para papá, porque también está conociendo a esa persona que va a estar durante muchos meses con la presencia de nuestros hijos. Entonces, empezamos justamente con crear dentro de esos instrumentos que vamos a colocar en la mochila este elemento de la seguridad y el conocer, el hablar, el identificar las características de mi hijo, de mi hija, el poder poner ampliar esta red que va a estar junto a nuestros hijos con profesores, con asistentes en el colegio, en la escuela, es muy importante porque se vuelve una situación de grupo. Ya no me siento yo excluida, ya no me siento yo con todos mis miedos e incluso podemos despejar inquietudes cuando conocemos a los maestros de nuestros hijos y guiarles también a ellos para un buen trato, para un trato específico con características que sabemos que tienen nuestros hijos y que no necesariamente tienen que convertirse en un problema, sino por el contrario, en una situación de acompañamiento. Ahora, ¿qué pasa si es el padre que está ansioso, que no está manteniendo la calma? Por ejemplo, yo, el día antes de mi hijo iniciar la clase, yo me levanté a las 3 de la mañana y me acordé de cosas que debía de llevar a la escuela al próximo día. Y le dije a mi esposo a las 3 de la mañana, mira, acuérdame esto y esto. Pero a las 3 de la mañana me cambié el reloj de posición para cuando me levantara no se me olvidara, porque ya yo estaba ansiosa de que no se me olvidaran cosas que mi hijo tenía que llevar al día siguiente a la escuela. ¿Cómo nosotros mantenemos la calma y la seguridad de que todo va a estar bien? Y que está bien si se nos olvida cosas el primer día. Que generalmente ocurre. Hay ciertas situaciones que se nos van a ir del alcance visual o de ejecutar porque definitivamente estamos sumidos en muchas emociones y muchos factores que puede pasar. Pero lo importante aquí es empezar a anotar y escribir cosas que sabemos que se nos pueden pasar por alto y justamente como tú dices, ¿no? Colocar señales, yo le llamo estas señales de alerta para que podamos ir haciendo estas situaciones y no se generen prejuicios, porque ¿qué es lo que ocurre? Empezamos a sentir este tipo de angustia, de ansiedad por algo que está inconcluso, pero después si no lo resolvemos ahora generamos sentimientos de culpa. Entonces hay que saber buscar estrategias para evitar que pase esto y como siempre menciono, es muy importante también trabajar la autocompasión, no desde la pena, no desde la lástima, pero sí desde la flexibilidad de que podemos, como seres humanos, dejar cosas o cabos sueltos y eso no significa que el proceso va a terminar mal o que el fin de lo que queremos hacer va a terminar mal. Y esto también es un hermoso ejemplo para nuestros hijos de que los errores solo son aprendizajes, de que las fallas son el camino para poder aprender desde otro mundo, desde otra vertiente y que eso no nos define como personas. Tú sabes que cuando yo estaba en la escuela sufrí mucho bullying, acoso escolar, porque en ese entonces, señores, yo tenía unos labios, y lo tengo todavía, unos labios muy pronunciados, y los amiguitos me hacían mucho bullying. ¿Qué pasa? Y no tenía a quién ir y contarle todo esto que me estaba pasando, porque en ese entonces no había como la educación ni la confianza emocional abierta con nuestros padres o con las personas que nos estábamos criando, de venir a decirle, y no había una educación de lo que era bullying, eso era como algo normal. Ya no es nada normal el que el niño sea acosado en la escuela. ¿Qué hacer si nuestros hijos vienen desde el primer día y no se sienten cómodos y te dicen, ay, porque el amiguito me llamó tal y tal y tal? ¿Qué hacer inmediatamente? ¿Qué hacer? Lo principal es dar esa apertura al diálogo, a la comunicación de nuestros hijos, a no interrumpir. Expresemos también cómo se siente, qué pasó allí y definitivamente esas son las primeras señales primero para enseñarles a nuestros hijos a manejarlo, cómo eso que está hablando esa otra persona en el colegio no lo define, no es una situación que tenga que desmerecerlo y por supuesto al día siguiente estar en el colegio mencionando esta situación con los adultos responsables, con los profesores,
Porque a veces también, y depende de la edad que tenga el niño y depende de su contexto familiar y social, a veces hay comentarios muy propios de su cultura familiar que no necesariamente es con un factor de querer hacer agravios a su amiguito, a su amiguita, y necesitamos entender en qué contexto. Entonces, tenemos que hacerles sentir a nuestros hijos que no están solos, que vamos a identificar qué está ocurriendo, porque en el mundo va a haber un sinnúmero de matices de la forma de comunicarse de las personas y tampoco podemos volverles a nuestros hijos frágiles de que ante cualquier comentario externo tienen que verse afectados, pero sí debemos enseñar que hay que descubrir y poder entender desde dónde viene este comentario para poder tomar acciones muy concretas, pero no hay que dejarlo pasar. La primera es la señal de acción que tenemos que tomar como padres. Así es, y ya para finalizar me gustaría que nos hablara de las emociones donde nosotros tenemos expectativa y dejar que nuestros hijos también sean independientes y no pues ser madre sobreprotectora. Por ejemplo, mi hijo este año decidió ir en la guagua, venir y ir en la guagua. Nosotros siempre lo buscábamos y lo llevábamos, pero este año él quiere ser independiente y compartir con sus amigos en la guagua y nosotros decidimos que sí, y está teniendo una experiencia muy linda. ¿Qué pasa con estas emociones cuando dejamos que nuestros hijos también tomen control de decisiones que lo van a convertir y van a servir de herramientas para su adultez? Es algo que debemos apoyar. Es algo que siempre también tenemos que buscar nosotros que sean condiciones seguras en el entorno de nuestros hijos. Y es algo muy importante, Raquel, el hecho de poder darle a conocer a nuestros hijos que estamos viendo esa transición, que estamos viendo ese cambio, que estamos seguros de lo que ha ido construyendo y que cada cosa fue en su momento. Entonces ahí empezamos a potencializar la seguridad personal de ellos para que puedan resolver cualquier situación en estas nuevas etapas, en estos cambios. Incluso hablarles también de nuestra vulnerabilidad. Tengo miedo como mamá, como papá. Mira, me asusta este cambio que estás dando. Yo me río porque el primer día yo estuve llamándolo toda la trayectoria de la guagua y el mami, I'm fine, ya estoy llegando, estoy aquí, y lo esperé en la parada y ya tú sabes, pero es normal asegurarme de que todo está bien y ya después pues lo suelto. Claro que sí, lo vamos soltando, pero es importante que sepa a él y pongámosle los nombres, porque a las emociones hay que aprender a poner los nombres desde que son muy pequeñitos para que los niños se familiaricen de mantener claro qué sienten y que eso no les vuelva vulnerables. Pero definitivamente la comunicación, el definir las cosas que a mí me asustan, que me preocupan, que me hacen vulnerable, y no mostrarnos como esos papás invencibles. También tenemos emociones, también tenemos pensamientos que nos angustian, y qué bonito poder mostrarles esa naturalidad con la que se viven las emociones a nuestros hijos. Yo creo que esa es la mayor protección emocional que podemos hablar desde nuestras emociones con nuestros hijos, para que ellos también aprendan a identificar y a poner límites tempranamente. ¿Sabe qué me encanta? Me encanta vivir en estos tiempos donde se estaba validando mucho las emociones. Antes vivíamos en un tiempo de represión, donde el hombre no podía llorar, donde los niños te ven feo si llora, donde había tanta represión emocional, y por eso estamos teniendo muchos hombres y mujeres rotas, donde están, por eso existen, gracias a Dios, los psicólogos, donde están yendo, gracias a Dios, dándose cuenta que necesitan ese acompañamiento de psicólogo, porque su niñez y toda su trayectoria fueron reprimidas emocionalmente, y por eso tenemos muchos hombres y mujeres que maltratan, que viven de matrimonio en matrimonio porque están rotos y no saben que fueron afectados porque sus emociones fueron reprimidas. Elizabeth, ¿cómo, ya para finalizar, tus recomendaciones para esos padres y cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Bien, 3 recomendaciones súper concretas para que las empecemos a poner en práctica ya. Primero, mantengamos rutinas claras tanto para papás como para los hijos. Es muy importante tener rutinas paso a paso desde que nos levantamos. Socialicemos esto con nuestros hijos. Segundo, enseñemos a nuestros hijos el tema de que regular nuestras emociones es ponerlas sobre la mesa, es hablarlas, es poder
ponerles un contexto real para entenderlas. Y tercero, no dejemos de trabajar en el amor propio de nuestros hijos. Realmente esa es la única estrategia, amigos, amigas, para poder ayudar a que nuestros hijos y nosotros no tengamos afectaciones de salud mental. Así que a trabajar estas áreas siendo muy claros y no idealizando tantos ciertos conceptos. Y bueno, me pueden encontrar en Google como Belizabeth Montilla y ahí va a desplegarse mi TikTok, mi Instagram, mi Facebook, y si no, pues me pueden conseguir como Soy Beli Psicóloga, con todo gusto para poder acompañarles. Sí, muchísimas gracias, como cada sábado orientándonos, y cada vez que yo te dije en lo personal que me encanta compartir contigo porque es como el baile de las olas, me encanta trabajar contigo, así que muchísimas gracias, Belizabeth. Muchísimas gracias también. Señores, vamos a pasar inmediatamente a nuestra escritora porque ya ella tiene experiencia con su libro que escribió, pero ahora está pues promocionando un nuevo libro y es Vanessa Cruz. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en este programa que siempre es tu espacio. Gracias por ser parte de Escritora con Propósito. Y cuéntanos, ¿qué tiene de nuevo ahora? ¿Qué está promocionando? ¿Cómo está impactando a los niños? Muy buenos días, Raquel hermosa. Muy buenos días a todos el día de hoy. Sinceramente, sí, es una bendición muy grande poder haber sacado mi nuevo libro. Es el primer libro infantil que hago, que se llama Words That Bloom o Palabras para Florecer. Y es una alegría muy grande ver el impacto que ha tenido en muchos padres y especialmente en la categoría a la cual yo quería llegar mucho, que son los niños. Entonces, como escritora, creo que es una bendición muy grande. Como escritora y como también coach de salud mental, como tú también has escogido esta área tan importante que es educar a los niños a través de la diversidad. Cuéntanos un poquito por qué decidiste trabajar la diversidad en este libro. Claro que sí. Bueno, mi experiencia en este libro viene de el trabajo educativo que hice y también en el trabajo en hospital. Entonces, lo que quise hacer en este libro, quise celebrar a los niños, celebrar la neurodiversidad, celebrar la inclusión y también celebrar el poder de las palabras y el impacto que tienen las palabras en los seres humanos. Entonces, lo que vas a encontrar en este libro son 35 historias inspiradas. Y en cada historia, mejor dicho, en cada página hay un niño, ¿verdad? Entonces, que vienen de diferentes categorías, por ejemplo, de condiciones neurodivergéticas. Celebro mucho los niños que tienen el autismo, el TDAH, niños con síndrome de Down, niños en silla de ruedas, niños inmigrantes que recién llegan a los Estados Unidos y van a las escuelas por primera vez sin saber el idioma. Entonces es muy importante para mí resaltar la importancia que estos niños tienen, que muchas veces no se ven representados. Entonces cada personaje, no sé si se podría poner quizá el logo del libro, tiene un símbolo. Está en el aire. Cada niño tiene un símbolo en su camiseta, en su polito que tiene en su camiseta, que representa su identidad. Entonces, esto va a ayudar a los lectores a comprender mucho más de la neurodiversidad y de estas diferencias con mucha más empatía y respeto, especialmente en las escuelas. Yo he tenido la experiencia de muchos niños que me dicen, mi nombre de profesora cuando trabajé en el sistema educativo era Miss V. Me decían, Miss V, yo tengo autismo, yo no puedo hacer esto. Yo les digo, no, tú tienes autismo, tú tienes una capacidad, una energía, unas cualidades que son únicas y especiales y otros niños no la tienen. Entonces tú abraza ese símbolo de autismo con amor, con fortaleza, con orgullo. Y no me digas, yo tengo autismo. Dime, Miss V, yo tengo autismo. Yo soy un excelente dibujante. Yo soy un excelente... me encanta pintar. Soy muy bueno en las matemáticas. Pero de ahí viene la cita que estábamos hablando al inicio. La importancia de que quizás están depositando esos padres en la vida de ese niño. Entonces, es muy importante también nosotros tomar en cuenta algo, Vanessa, y es que yo no acepto que hablen de manera negativa delante de Shoan, porque como individuo, él escucha y él entiende. Y si me vienen a hablar a mí, no, porque tu hijo es esto, aquello, no puede esto, no puede aquello,
eso están depositando y eso él se lo va a creer. Entonces es muy importante que los padres tomen en cuenta cómo hablan de sus hijos delante de otros adultos, porque ellos están escuchando y eso va a quedar en su mente y en su corazón. Me gusta mucho cómo estos libros vienen a impactar de manera necesaria en la educación para que nuestros niños en sus áreas, en sus cursos, de manera temprana, entiendan que es una diversidad y haya menos bullying, porque le estamos depositando entendimiento de que hay niños diversos, con diferentes procesos, con cáncer, con discapacidad, en silla de rueda, con autismo. Vamos a construir un mundo mejor. Entonces es necesario que estos libros estén en el área educativa. Muy cierto. Y una de las cosas que también yo hablo en este libro es a los padres, porque este es un libro para todo educador, para padre, para niños, para todos, porque la misión de este libro es educar. Yo hablo mucho de la importancia de cómo las palabras llegan a ser tu voz interior, especialmente en los niños, y lo he visto a lo largo de mi trayectoria como profesional en el sistema, en el campo psiquiátrico y en el campo educativo. Muchos adultos piensan que no pueden hacer algo porque sus papás desde pequeñitos le decían, no, tú no puedes hacer esto. Tú no eres inteligentemente suficiente para ser un ingeniero, para ser un doctor. Ay, qué feos son tus dibujos. Ay, qué feo haces esto. Entonces parece mentira, pero cómo la importancia de que tú como adulto le hables a un niño llega a determinar mucho y moldear mucho su futuro. Y cómo eso llega a ser su voz interior. Entonces también este libro es para todos los padres que comprendamos la importancia de cómo hablar a nuestros hijos. Yo entiendo que hay muchas emociones y muchas veces un padre quiere, por ayudar, quizá dice cosas muy hirientes a un hijo. Entonces es un momento para reflexionar, respirar profundamente. Y antes de hablar con nuestros hijos, si sabemos que los vamos a herir, mejor tomemos un momento para nosotros, para regular nuestras emociones y luego sentarnos a hablar con nuestros hijos. La importancia de lo que nosotros hablamos con nuestros niños es fundamental. Y también lo que hablo en este libro es que no solamente es el trabajo de la profesora intervenir y ayudar o parar un bullying, por ejemplo, sino que es trabajo de todos. Yo creo que una de las cosas que yo implementé mucho trabajando como educadora de salud y meditación en las escuelas fue que yo no quería que solamente era yo, la profesora es la que tiene que hacer todo. No, es trabajo de todos hacer nuestro salón de clase un salón donde se celebre la neurodiversidad, la inclusión, la empatía y que las palabras tienen poder, tanto como para construir o como también para herir a un ser humano, especialmente cuando estamos hablando de niños pequeños. Un niño pequeño es muy vulnerable y él cree todo lo que tú le dices. Tú le dices, tú eres súper inteligente. El niño lo cree y actúa de una manera muy inteligente. Pero si tú le dices a un niño, tú no sabes hacer eso, tú eres malo en matemáticas, por ejemplo, el niño se lo va a creer inconscientemente. Y ahí es también donde la importancia de, obviamente, llegar a casa y tener una comunicación abierta con los padres. Y la voz interior de un niño es todo lo que un padre riega en él. No, mi amor, tú eres inteligente, tú eres importante. Y entonces así es como tú proteges a tu hijo y le ayudas a tener esa confianza en él mismo, que eventualmente siempre van a haber ese tipo de comentarios afuera. Y eso es algo que yo, por ejemplo, le digo a mis hijos. No, las personas no estamos inmunes al bullying. Yo creo que todas las personas que yo he conocido, al menos en la gran mayoría, atravesado un tipo de bullying. Pero la importancia de que lo que tú crees que tú eres, quién eres, hace una gran diferencia en cuanto la opinión externa te hiere o no te hiere. Entonces es un llamado para reflexión, este libro también. Yo hablo mucho de la importancia de hablarse positivamente. Entonces los invito mucho a que puedan obtener este libro. Sinceramente es una obra de arte, así es como lo veo. ¿Dónde está publicado? ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Y cómo podemos contactarte si queremos pues que tú seas partícipe de cualquier conferencia o actividades que tengan relaciones a cuentos y libros para educar a la comunidad? Claro que sí, Raquel. Mi nombre es Vanessa Cruz Weiman. Si lo buscan en Google, ahí va a aparecer también todo donde estoy. En mi Instagram, Facebook, tengo también mi propia página, que es bloominghealth.us.com.
Y entonces ahí van a poder encontrar no solamente mi libro de niños, que es Words That Bloom, pero también van a encontrar mi otro libro, que es Blooming, que es relacionado a todo lo que es salud mental y tips de cómo mejorar nuestra salud mental. Así es, muchísimas gracias, gracias siempre por tener esa pasión de construir un mundo mejor. Muchísimas gracias, Raquel. Señores, vamos a nuestra segunda pausa comercial porque tenemos más información para seguir construyendo un mundo mejor con Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. No se muevan porque esto apenas comienza. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. El peinado y maquillaje de Raquel de Quesada es de Vicky Organic Beauty Studio. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. La escritora Raquel Quesada te invita a descubrir sus libros de educación a favor de la discapacidad. Sus obras están diseñadas para educar a los niños y crear un mundo de concientización, fomentando la empatía y el amor. Encuentra los libros disponibles en Amazon y en su sitio web raquelquesadaautora.net. Para más información sobre lecturas y eventos de venta, comunícate al 978-828-5339. Por la compra de su libro, el 20% será dedicado a la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades, para ayudar a muchos niños con discapacidad en la República Dominicana. Juntos podemos seguir cambiando el mundo a favor de los niños con discapacidad. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta causa. Señores, en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, quiero hacer un paro y felicitar a los organizadores de los Dominicanísimos. De verdad que ahí hubo una magia, una noche llena de estrellas, de personajes y profesionales importantísimos de la República Dominicana, pero también de muchas personas que están haciendo un trabajo lindo. Quiero agradecerle y darle las gracias por nominarme como Orgullo Dominicano, y de verdad que me sentí ya ganadora, aunque el premio se lo ganó otra persona, pero yo me sentí ya ganadora porque estamos haciendo el trabajo con pasión, con amor, estamos trabajando para construir un mundo mejor, y el mejor regalo que yo podría tener es ese afecto, ese amor que recibo cada día, cada segundo de la comunidad. Así que enhorabuena, felicitar a Santiago Matías y también a Milagro Matías y todo el staff que estuvo presente para que este evento sea un evento que nos represente. Es como lo veo, es un evento que fue representado por dominicanos, con manos dominicanas, hecho desde Loren ya para Boston y para el mundo. Así que enhorabuena, felicitar a Milagro Matías y también a su esposo Santiago Matías por el trabajo y este evento tan bello que hicieron para representar los dominicanísimos. Nosotros somos dominicanos que estamos haciendo y construyendo un mundo mejor cada día. Agradecer también, como siempre, a First Class Beauty Center y Spa, que siempre me dan un servicio pues personalizado, pero también un servicio que yo me siento una reina. De verdad me siento como una persona de first class cuando voy al salón. Ellos están ubicados en el 978-258-3215 en el 15 de la Appleton Street en la ciudad de Loren. Hagan una cita, ahí te hacen de todo. Te hacen tus manos, tus pies, tu pedicure, tu manicure, te hacen tu make-up, te hacen tu pelo y te atienden como una reina. Así que vayan a First Class Beauty Center. Recordarle también que tenemos la conferencia
Me pongo en tus zapatos por una servidora. Con la compra de su boleto recibirán un libro autografiado por una servidora. Señores, mejor de ahí no se puede hacer. El costo del libro cuesta $25 y el ticket le cuesta $25. O sea que la conferencia es gratis. Así que me pongo en tus zapatos. Esto será el 13 de septiembre de 1 a 4 de la tarde en el 1 de la Union Street. Llame al 978-828-5339. Ahí estaremos pues compartiendo con todas esas madres que viven día a día su día siendo madre. Esto estará abierto para madres que tienen hijos con discapacidad y madres que no tienen hijo con discapacidad, o sea, para toda madre. Si usted es madre, vaya a esta conferencia que no se va a arrepentir. Ya está con nosotros, pues, una invitada especial, precisamente hablando de madre, Evelyn Robles, que es una madre líder de la comunidad y tiene un evento muy importante. Y quiero que sea ella que nos cuente de qué se trata este evento y por qué nació de su corazón hacer un evento como este. Muy buenos días, Evelyn, bienvenida a tu programa. Muy buenos días, Raquel. Le damos gracias a Dios y a ti por la invitación. Amén. Soy madre de un niño autista y nació en mi corazón pues poder ayudar, asistir y aún proveer ayuda a esas madres que tienen niños con incapacidades, ya sea con autismo, Down syndrome, cerebral palsy. Formamos y organizamos varios eventos, varios talleres, los cuales hacemos en la comunidad y también en nuestra iglesia local, la cual queda en el 5 de la Howard Avenue en Dorchester, con nuestro pastor Rubén Darío Soto. También llevamos talleres a diferentes iglesias, diferentes organizaciones, con la ayuda de Behavioral Health Works y diferentes agencias que nos ayudan para poder ayudar a los padres a entender que quizá no deberíamos poner un label en nuestros niños, sino ni limitarlos tampoco, sino poder ayudarlos a que ellos se puedan desenvolver independientemente de sus limitaciones. Amén. Cuando ella menciona un label, es una etiqueta, porque muchos de nuestros hijos, pues, la comunidad, la sociedad quiere etiquetarlo y simplemente creer que solamente son un síndrome de Down o un autismo, cuando en realidad son más que eso. ¿Qué veremos en esta actividad que será septiembre 27 a las 12 del mediodía, a partir de las 12 del mediodía en su iglesia? Veremos pues la asistencia de varias organizaciones, las cuales van a proveer información acerca de sus servicios, apoyo a los padres, van a poder proveerles a los padres también artículos que se pueden usar para la ayuda de los niños, proveerán asistencia y ayuda económica, cómo la pueden obtener para que pueda ayudar o aliviar aún más la carga que tienen algunos padres que quizás no tienen el conocimiento de que esas agencias o esa ayuda en realidad existe para su familia. Y ahí estaremos nosotros también compartiendo con todos ustedes. Nuestra fundación estará compartiendo con todos ustedes este día 27 de septiembre que será efectuado en Dorchester, 5 Howard Avenue en Dorchester. Ahí estaremos nosotros también compartiendo. Estaré con mis libros, estaré con informaciones de la fundación, así que es muy importante. Y miren cómo una madre que vive su proceso ha decidido también transformar y aportar ese granito de arena para precisamente construir un mundo mejor a favor de su comunidad. Evelyn, ¿qué se siente tener un hijo con autismo, pero también, como decimos nosotros, pararte por la brecha de tu hijo y darle esa información importante a toda la comunidad? Al principio, cuando me realizó con cada padre, cuando te dan el diagnóstico de tu hijo, te llegan muchos sentimientos. Amén. Porque es difícil, no es fácil. Pero pues con la ayuda de Dios todo se puede. Hay que pues envolverse mucho con el niño, envolverse mucho con la comunidad, tener información para poder nosotros como padres educarnos primero, para así poder ayudar a nuestros niños. Muchas veces es difícil cuando un padre pues sale quizá al supermercado, quizá sale a otros lugares y se
se envuelve en ciertos escenarios donde pues vemos a quizá personas que miran al niño diferente, te miran diferente. Eso a veces puede traer un poco de inseguridad como padre, al igual que el niño, pero debemos educarnos lo suficiente para entender de que además de que son nuestros niños, ellos también por medio de nosotros pueden hacer un impacto y un cambio en la comunidad y aún en el mundo entero. Excelente. Recuérdale a tu público nuevamente esta actividad, qué van a encontrar en esta actividad y dónde podemos llamar para nosotros pues tener más información. Nuestra actividad se dará a cabo el día 27 de septiembre, estará en nuestra iglesia local, que es la iglesia donde me congrego, mi pastor Rubén Darío Soto y Livia Rivera. La dirección es el 5 de la Howard Avenue en Dorchester, empieza a las 12 del mediodía. Mi número de teléfono es el 617-224-2462. Ahí los padres podrán relacionarse uno con los otros, porque habrán padres también que tienen niños con otras condiciones. Habrán agencias y recursos que van a proveer información para que los padres se puedan informar. Habrá ayuda emocional, habrá ayuda para los padres para que puedan obtener ayudas para que puedan ayudar a sus niños. Y recursos económicos y cosas que pueden usar quizás en su automóvil, decals, seatbelts y cosas que pues pueden ayudar para identificar al niño en caso de que quizá que un policía te pare, el niño puede tener su seatbelt diciendo que el niño tiene autismo, que él no va a responder actualmente como cualquier otro niño responde. Y mira, eso me encanta porque hay muchos recursos, hay muchas informaciones. Correcto. Hay muchas oportunidades para nosotros hacer nuestro trabajo mejor. El problema existe y por eso seguimos haciendo programas como este. El problema existe cuando no nos informamos, cuando no sabemos qué hay allá afuera para nosotros seguir haciendo un trabajo como padre y para hacernos nuestro día a día mejor. Entonces es muy importante. Incluso hay una ley que existe de un émbolo azul que se le envió a su casa si tiene un hijo con autismo, y es para eso, donde inmediatamente cuando un policía lo para, identifica que usted tiene un hijo que tiene autismo. Entonces es informarnos, educarnos para nosotros seguir construyendo un mundo mejor a favor de nuestros hijos, pero también de nuestra comunidad, y es lo que ha hecho Evelyn Robles, que se ha informado, se ha empoderado y ha decidido también empoderar a otras madres. Evelyn, para finalizar, necesito que me le mande un mensaje a esas madres que están ahí, que todavía no entienden la importancia de educarse. Sí, yo quisiera exhortarle a todas esas madres que se eduquen, que amemos a nuestros hijos, sabemos que los amamos, pero que los ayudemos para ellos poder tener ese amor propio, para que puedan en algún momento, pues tenemos que enfrentar el mundo y queremos que ellos lo hagan de una manera constructiva. Son cosas que toman tiempo, pero nada es imposible. Buscar ayuda sobre todo, no sentir quizá vergüenza porque el niño tenga una condición, buscar ayuda sobre todas las cosas para poder seguir adelante y poder cambiar el mundo, porque tenemos la oportunidad y las herramientas para poder hacerlo. Así es. Para más información, ¿dónde se pueden comunicar contigo nuevamente para más información de esta conferencia? Para más información, mi número es 617-224-2462 o nos pueden encontrar en nuestro templo, nuestra iglesia que queda en el 5 de la Howard en Dorchester, Iglesia Remanso de Paz, con nuestro pastor Rubén Darío Soto y Livia Rivera. Amén. Excelente, muchísimas gracias, Evelyn, y allá nos veremos compartiendo con todos los padres y también precisamente demostrando que sí se puede salir adelante con nuestros hijos. Bye bye, muchas gracias. Claudio, yo sé que esto no estaba planeado, pero me gustaría que pusiera de fondo la nueva canción. Señores, tenemos una nueva canción para nuestro programa y con esa quiero despedir, de verdad que agradecer a Justo Spielman, quien fue el protagonista de hacer esta canción nueva para nuestro programa. De igual manera, invitarle a que vayan a Amazon a buscar todos nuestros libros educativos. Isabela
recorre el mundo. Tenemos también El Héroe en Azul, el héroe que recibe bullying en la escuela precisamente para educar a favor de que no haya más bullying en la escuela. Isabela, su mejor amigo Paco con síndrome de Down. Tenemos libro de colorear, tenemos también Rompiendo las Barreras con discapacidad, y por igual también tenemos ahí el nuevo libro, el TDAH, Trauma y Propósito, un libro que está impactando al mundo y precisamente llega a la Universidad de Envigado en Colombia. Me acaban de dar la noticia y también lo posteé esta mañana, que nuestro libro TDAH, Trauma y Propósito servirá de recursos para los estudiantes de psicología en la Universidad de Envigado en Colombia. Señores, seguimos pues trabajando a favor de nuestra comunidad y también del mundo, impactando con todo lo que estamos haciendo. Recuerda que nuestra conferencia para madre es el 13 de septiembre. Todavía hay cupo. El cupo es limitado y nos quedan, creo que 6 cupos nos quedan. Esto será septiembre 13. Por la compra del boleto recibirá un libro autografiado por una servidora. Así que te esperamos el 13 de septiembre de 1 a 4 en el 1 de la Union Street en Loren. Para más información llama al 978-828-5339. Claudio, suelta la música, bendiciones. Nos vemos el próximo sábado, donde siempre, con amor y pasión, seguiremos cambiando el mundo con Raquel Quesada. Bye bye, mi gente. Feliz resto del día. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola, mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias.